todos debemos ser santos, alabemos al Señor. Todos oyen su palabra, pero no escuchan su voz. Jesús ofrendó su sangre para nuestra salvación. Perdonó nuestros pecados, ábrele tu corazón. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya a Jesús. Aleluya, 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 Jesús me salvó. Aleluya, 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 gloria a Dios. Shalom, la paz, hermanos, con el gusto de siempre, de poder juntos compartir la palabra de Dios, juntos caminar hacia Jesucristo, escuchando su palabra, escuchando la revelación que nos da de sus planes, de los misterios, de aquello que de una o de otra manera repercute en nuestra vida. Pero como siempre, tenemos que pedirle al Señor la luz de su Espíritu Santo, que sea Dios el que abra las Escrituras y que nos permita el poder escuchar su voz a través de su palabra. Por eso, hermanos, nos ponemos en su presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, por tu amor. Bendito seas porque nos has llamado a formar parte de tu iglesia. Te suplicamos, danos de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo abra las Escrituras para nosotros y venga a través de esa palabra a ser iluminada nuestra vida. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Divino, tradúcenos las Escrituras y que la palabra ilumine toda nuestra existencia, porque tuya es la gloria, tuya la majestad, por los siglos de los siglos. Amén. Pues, hermanos, vamos a escuchar esta palabra, que es una palabra importante, una palabra que muestra la profundidad de cómo Dios, cómo Jesús ve nuestra realidad y lo que nos sucede. Ojalá tú puedas escucharla con fe. Jesús siempre nos habla con la verdad. Jesús siempre nos revela cuáles son sus misterios de salvación. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes,
se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron: ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan, él les respondió: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta es la palabra que el Señor nos dirige, una palabra muy abundante, una palabra muy rica y muy profunda, que son como dos narraciones en una, o una interrumpida por un momento. ¿Qué dice? Dice que entra a casa de con sus discípulos y va mucha gente, porque hermanos, cuando se hace presente Dios, la gente desea estar con Dios, desea que Dios les ayude en sus problemas, desea que Dios les ayude en su matrimonio, desean que Dios les ayude en sus enfermedades. Pero, hermanos, hay veces los hombres no tienen la sabiduría para discernir la presencia de Dios y empiezan a juzgar a Jesús. Es más, lo acusan de que ya está loco, porque Jesús no ve las cosas como las ve la sociedad, porque Jesús no actúa dentro de la lógica humana, sino Jesús actúa en la lógica del amor divino, del amor de Dios, que siempre busca a los más débiles, a los más necesitados, a aquellos que a los ojos de la sociedad valen poco. Y entonces, cuando los demás ven a Jesús, dicen: este está loco, este está engañando a la gente. Es más, viene aquí una acusación de los escribas. ¿Quiénes son los escribas? La gente que leía la Biblia, la gente que estudiaba la Biblia, se sabía trozos de la Biblia de memoria. Todos los días los escribas leían la palabra de Dios, la meditaban, la estudiaban y sacaban enseñanzas. Pero dice que acerca de Jesús, ya no solo decían que estaba loco, sino que estaba endemoniado. Por eso dicen: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa afuera. O sea, Jesús no solamente es un endemoniado, sino que posee al demonio principal, al príncipe, a Satanás. Fíjate lo delicado que es. Cuando el hombre no tiene los ojos de la fe, cuando el hombre no sabe discernir la presencia de Dios, las acciones de Dios las condena, las atribuye al mal. Por eso muchos no pueden entender el mensaje de la iglesia y lo rechazan, y condenan a la iglesia porque no está a favor del aborto, condenan a la iglesia porque defiende el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, condenan a la iglesia porque denuncia muchas veces los pecados de la sociedad. Y entonces eso genera que quienes no tienen el Espíritu de Dios condenen a la iglesia y atribuyan sus acciones al mal y no al Espíritu de Dios. Jesús llama a sus discípulos y a los escribas y les dice: ¿cómo puede expulsar Satanás a Satanás? O sea, es absurdo.
Muchas veces cuando la gente ataca la obra de Dios, se deja guiar solamente por emociones, se deja llevar por sentimientos y actúa absurdamente. Dice Jesús, si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Si en tu casa, en tu familia, están divididos, no pueden subsistir. Si el esposo no está en comunión con su esposa, ese matrimonio no puede subsistir. Si te entra el espíritu de soberbia, y es que aquí yo siempre tengo la razón, es que mi esposa no hace lo que yo le digo, oye, tú estás dividiendo tu familia y no pueden subsistir. Muchos lloran, ¿por qué mis hijos salieron alcohólicos? ¿Por qué se ha destruido el matrimonio de mis hijos? ¿Por qué las cosas han salido mal? ¿Acaso será que en ti vieron división? Que a través de ti tus hijos no recibieron la presencia de Dios y entró un espíritu de división en tu familia que hace que entre hermanos no se lleven porque vieron que no había una unidad en los padres. Todo reino dividido termina por sucumbir. Por eso la iglesia, aunque somos tan diferentes todos los miembros de la iglesia, aunque pensamos distinto, tenemos educaciones distintas, culturas distintas, maneras de sentir la vida diferente, hay algo que ha hecho que la iglesia católica subsista durante 21 siglos, que el Espíritu Santo nos da unidad, a pesar de nuestras diferencias. Una unidad en la fe, una unidad en el Espíritu, una unidad en comunión con el Santo Padre, el Papa. Eso es lo que el Espíritu nos da, una unidad y un amor entre nosotros, a pesar de que somos diferentes, a pesar de que no tenemos la misma manera de ver las cosas. La iglesia, hermanos, se presenta en este tiempo como un signo de unidad, porque sabemos que las divisiones no vienen de Dios. Ahora Jesús lo acusan de endemoniado, lo acusan de que los milagros que hace, sanando gente, expulsando demonios, lo hace por el poder de Satanás. Hermanos, ciertamente el demonio o los demonios existen. Esta semana que pasó, el Papa Francisco, en una reunión que tenía con sacerdotes y seminaristas en Roma, decía que algún sacerdote le había recomendado al Papa no hablar del demonio. ¿Por qué lo habría recomendado ese sacerdote? Seguramente porque no quería que el Papa fuera tomado por loco, por retrógrada, porque nuestro mundo piensa que el demonio no existe. ¿Cuál fue la respuesta del Papa, del sucesor de Pedro, del vicario de Cristo? El demonio sí existe. Y tienen que aprender a discernir cuando él está atacando. Hay veces nosotros, hermanos, nos pasa lo mismo. No hablen del demonio. No quieran ver diablos en todas partes. Y la primera estrategia que utiliza el demonio es hacerte creer que él no existe. El demonio es el que hace que mucha gente vaya y le consagre a sus hijos limpiándolos con huevo. El demonio es el que hace que en muchos matrimonios entre el adulterio y la infidelidad. El demonio es aquel que hace que una madre mate a su hijo antes de nacer a través del aborto. El demonio es el que ha metido pornografía en los celulares, en el internet, que ven
tus hijos de primaria y de secundaria. Es lo que el Papa Juan Pablo II llamaba el misterio de iniquidad. Y que el Papa Pablo VI decía, el demonio es una realidad. No es una expresión de una espiritualidad, no. Es un ser malvado, real. No es una deficiencia, no es una debilidad. Es una presencia. Y este demonio, hermanos, ataca a los hombres, ataca a tu familia. Y Jesús viene a destruir las obras del demonio. Por eso, un cristiano, un católico, no puede ir a que le hagan limpias, no puede ir a que le lean las cartas, no puede pasarle a los hijos el huevo con hierbas para quitarle malas vibras. Cuidado, porque esas sí son acciones que consagran a los hijos a los demonios. En las iglesias, hermanos, no nos damos abasto para atender tanta gente que dice, padre, es que se oyen ruidos en mi casa, y es que pesadillas, es que se mueven los objetos, es que le pasa esto a mi hija y tal. Y tú les preguntas, ¿lo llevaste a limpias? Sí. Es que lo llevé con una señora que hacía oración y que dice que tiene un don y que a través de ella habla el Espíritu. Sí, ¿a dónde le llevaste? ¿Por qué no lo llevaste con Jesucristo? Y si lo llevaste con una rezandera, ¿por qué no lo llevaste con Jesucristo? Y si le llevaste a que le lean las cartas. Hermanos, Jesucristo es el Señor. Nuestra vida está consagrada a Él. Nosotros los cristianos o confiamos en Cristo o confiamos en todos esos engaños del diablo. Si tú le perteneces a Cristo, sírvelo a Él, síguelo a Él, enséñale a tus hijos que no le abran puertas al espíritu del mal. Ay, es que ya sabe cómo son los muchachos, les fascina ver películas de espantos. Sí, pero entonces cuando tus hijos empiecen a tener pesadillas y tales cosas, no vengan a molestar, porque le abre la puerta a los demonios. Ahí están viendo películas demoníacas y después no pueden dormir, les espantan y quieren que solucionemos nosotros los problemas que ustedes mismos le abrieron las puertas al demonio. Y en cambio, las cosas que son de Dios, es así, no las siguen. Cuando el Señor les dice, no aborten, ay no, qué retrógrada, ¿dónde está el derecho de la mujer? Me ha tocado atender muchísimos casos de mujeres que por abortar quedaron en situación de posesión demoníaca. Por abortar. Y no es que con una oracioncita de media hora ya salió todo, no. Son meses y meses para sacar todo lo que a través de un aborto se metió. Son mucha gente que ha abierto puertas al diablo y después está sufriendo, pero no le quieren abrir la puerta a Dios. Por eso Jesús se molesta, porque las obras de Dios dicen que son del demonio, y las que son del demonio piensan que son de Dios. Escuchen al Señor. Habla de un pecado que no es perdonado. El pecado, la blasfemia contra el Espíritu. ¿Sabes cuál es esa? Atribuir las cosas de Dios al demonio. Porque la iglesia te dice no abortes, ay, endemoniados. Porque la iglesia te dice el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, no, están mal. El ir en contra de lo que el Espíritu Santo a través de la iglesia te va anunciando, tú no lo puedes atribuir al demonio, porque tú mismo te cierras las puertas de la salvación. Eso es lo que el Señor hoy te quiere decir. Él viene con poder. Él viene a destruir las obras del demonio. Créele a Jesucristo
que te habla a través de la iglesia. Y no vayas a consultar demonios creyendo que Dios está en los espiritistas, creyendo en Dios, creyendo que Dios está en esa bruja que limpia con huevo, creyendo que Dios está hablando a través de políticos que estén a favor del aborto o a través de matrimonios homosexuales que son algo abominable a los ojos de Dios. Hermanos, obedezcamos al Señor y recibiremos bendición. Aléjate de Dios y después no sufras por las consecuencias de haber apartado a tu vida y a tu familia de la voluntad de Dios. Todos alabemos a Dios y amemos a Jesús. Jesús entregó su vida para nuestra salvación. Si tú quieres ser salvo, sigue a Dios, oye su voz. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya a Jesús. Aleluya, 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 Jesús me salvó.